Diga conmigo, indecisiones o realidad. Y busca su palabra en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Busque su palabra. ¿Se escucha bien atrás? ¿Se escucha bien aquí? ¿Se escucha bien ahí? Y yo me escucho bien aquí también. Estamos bien, gloria a Dios. Entonces, busque su palabra, Primera de Reyes, y vamos a ir al capítulo 20. Y vamos a leer específicamente, el versículo. Dice, para avanzar, vámonos a ir. Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a ir al versículo 3 para avanzar. Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos. Ben-Hadad era el rey de Siria y se está dirigiendo al rey de Israel. En ese tiempo, el rey de Israel era Acab, el esposo de Jezabel. La gente conoce más a Jezabel que a Acab. Entonces se dirige Ben-Hadad, le dice al rey de Israel: tu plata, tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío. Oiga eso, el rey de Israel, que tiene al Dios Todopoderoso, le dice al rey Ben-Hadad, el rey de Siria, le dice, y el rey de Israel le respondió y le dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Es impresionante nosotros mirar ese verso y mirar cómo un rey de Israel que tenía al Dios Todopoderoso entregar todo lo que le estaba pidiendo el rey de Siria sin tomar en cuenta a Dios. Y vamos a ir al verso 4. Dice, y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Vamos al verso 8. Y el rey habla con los ancianos del pueblo. Y en el verso 8, los ancianos le dicen al rey, y todos los ancianos y todo el pueblo le respondió al rey: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Luego en el verso 10 dice la palabra que Ben-Hadad nuevamente le envió a decir al rey de Israel: así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel le respondió y le dijo: el rey de Israel había hablado con los ancianos. Los ancianos le dicen: no le conteste, no le diga, no le entregue nada a ese rey. Pero el rey de Israel, Acab, le contesta en el versículo 11 y le dice: decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a los siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. El verso 13 dice: y aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿ha visto a esta gran multitud? He aquí yo te la voy a entregar hoy en tus manos, para que conozca que yo soy Jehová. Y respondió acá: ¿por mano de quién? Aún estaba dudando de Dios. Y le dice Dios a través del profeta: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de la provincia. Entonces dice acá: ¿y quién va a comenzar este pleito? ¿Quién va a comenzar la batalla contra los sirios? Y Dios le dice: tú la vas a empezar. Entonces pasó revista a todos los príncipes para ir avanzando el tema. Y luego en el verso 23 dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido,
Mas si peleemos con ellos en la llanura, verán si no lo vamos a vencer. Pues así saca a los reyes cada uno su puesto y pon por capitanes en lugar de ellos. Y luego viene otra vez y pasa el capítulo 20, pasa el capítulo 21 y vuelve y ataca al pueblo de Siria. Y luego que ataca al pueblo de Siria, ya para que usted se siente, dice la palabra de Dios que cuando en el capítulo 22, vaya al capítulo 22, por favor, capítulo 22, 20, y dice, y Jehová le dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga con Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Empezó una indecisión en su vida. Pero Dios permitió que un espíritu se pusiera delante de ellos. Y le dijo, yo le induciré. Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová ha decretado el mar cerca de ti. Acab oye toda esta historia. Y en el versículo 30, cuando ya ellos se definen ir a la guerra, dice el 30, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me voy a disfrazar, entraré en batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Dios le había hablado a través del profeta que a causa de las tantas veces que no quiso entender lo que Dios le decía, Dios le dijo, tú vas a fallecer en una guerra, tú vas a morir. La palabra está bendecida. Puede tomar su asiento. Diga conmigo, indecisiones o realidad. Diga, indecisiones o realidad. Una de las características de una persona que no tiene identidad definida en Dios es que vive una vida de indecisión. Diga conmigo, indecisión. Ayúdeme a predicar en esta mañana. Diga, indecisión. Y cuando una persona vive una vida llena de indecisiones, es porque no tiene una confianza en Dios. Es porque no ha desarrollado un hábito de tener confianza en Dios. Cuando usted es una persona que confía en Dios, desarrolla un hábito. Diga conmigo, un hábito, una personalidad. Diga conmigo, una identidad de ser paciente y confiado en Dios. Diga conmigo, desarrolla la personalidad de ser paciente y de ser confiado en Dios. La indecisión cambia el que nosotros esperemos en Dios. Cuando una gente tiene indecisión, siempre entra en la desesperación, entra en una incertidumbre. Y qué interesante es que una indecisión siempre está acompañado de una verdad y de una mentira. Cuando usted es indeciso, hay una verdad y una mentira que usted no sabe cuál escoger de las dos. Y muchas veces termina escogiendo lo que es mentira. Usted tiene que aprender a cambiar la indecisión por la confianza en Dios. Eso define el carácter de la persona, eso define la identidad de la persona. Cuando usted aprende a confiar, aprende a depender de Dios. Y cuando usted depende de Dios, entonces usted va a poder controlar todas las indecisiones en su vida. Porque va a aprender a entrar en el descanso, en la espera de Dios, en cada una de las cosas. La indecisión a su vida viene porque usted está desesperado por ver la respuesta, o quiere usted planificar cómo es la respuesta, o quiere usted pensar cómo va a suceder las cosas y se crea un mundo en su mente. En prédicas anteriores estuve hablando sobre que hay un abanico de colores, de actitudes y de comportamiento en nuestra vida. Y ese abanico de colores y de comportamiento en nuestra vida es lo que hacen una identidad inestable en nosotros. Un día somos de una manera, otro día amanecemos de otra, un día reaccionamos de una manera, otro día reaccionamos de otra, un día una cosa la resolvemos de una manera,
otro día la podemos resolver de otra manera. Y todo ese abanico de actitudes crean en nuestra vida indecisiones. Diga conmigo, indecisiones. Porque no sabrá cómo va a responder a cada una de las situaciones. Un día usted tiene fe, pero otro día tiene temor. Un día usted tiene duda, pero otro día tiene confianza. Un día tiene esperanza, pero otro día tiene inseguridad. Otro día decide, pero otro día vive una vida de indecisión. Yo vengo a hablar de alguien esta mañana que quizá está pasando por esa forma de vida de indecisiones, que no está claro muchas veces. Una cosa lo ve de un color, otra cosa lo ve de otro color. Y vengo a hablarte en esta mañana que necesitamos entrar en una confianza en Dios. Necesitamos nosotros salir de esa indecisión, porque la indecisión es una forma pasiva espiritual, crea inestabilidad en nuestra vida y nos va a llevar siempre a una derrota. Las indecisiones llevan a la vida de la persona a no tener un compromiso real con Dios. La indecisión te lleva a una inestabilidad ante Dios. Es una falta de firmeza de carácter y propósito. Si usted quiere escribir y definir lo que es la indecisión, escriba y ponga que es una falta de firmeza de carácter y de propósito en la vida suya. A menudo motivado por el miedo al hombre, el miedo a la circunstancia, y no por falta de conocimiento, no por falta de la voluntad de Dios, sino porque no estamos confiando plenamente en Dios. Porque tenemos indecisiones, porque tenemos nosotros constantemente, miramos las cosas, pero nos afecta más lo que miramos que lo que Dios es en nuestra vida. Tenemos indecisiones porque cuando tú decides correr riesgo en algo, se te hace difícil. Porque toda decisión va a conllevar en tu vida tener riesgo de querer alcanzar metas, tener riesgo de tener objetivos en tu vida. Todo en tu vida va a conllevar algo de riesgo. Nada que tú haces conlleva riesgo. Por más simple que tú veas, por más fácil que sea, por más seguro que sea, un factor de riesgo conlleva todo lo que tú haces. Y el riesgo es lo más que crea indecisión en la vida de la persona. Mucha gente está huyendo a ese riesgo. Mucha gente está huyendo a tomar una decisión correcta, aún sabiendo lo que corresponde. Y muchas veces las indecisiones vienen porque no queremos hacer las cosas, porque nos vamos a enfrentar con una realidad, nos vamos a enfrentar con una verdad y le huimos a esa verdad, le huimos a esa realidad y eso crea indecisiones. Pero la indecisión que tenemos es porque no queremos enfrentar la verdadera realidad en nuestra vida. Acá tenía una indecisión en su mente, tenía una incertidumbre, porque no quería enfrentar una realidad que había sido hablada a su vida. No quería enfrentar una realidad la cual él conocía. No quería enfrentar una realidad la cual él sabía que iba a suceder. La palabra de Dios me habla de otro hombre llamado Elías. Y qué interesante es que en ese mismo libro de Reyes me habla la historia de Acab, pero me habla la historia de Elías. La palabra de Dios dice que Elías era un hombre que era sujeto a pasiones, a debilidades, igual que cada uno de nosotros. Que Elías tuvo momentos de incertidumbre, tuvo momentos de duda, tuvo momentos en el cual tenía decisiones que tomar, otras decisiones que tomar, pero nunca dejó de creerle a Dios. Era un hombre que dice la palabra que oró fervientemente y provocó que no lloviera por 3 años y 6 meses. Era un hombre que aunque tuvo deseo de morirse, era un hombre aunque tuvo incertidumbre, pero siempre estaba confiado en Dios, siempre estaba creyéndole a Dios y siempre sabía que había un Dios grande, que había un Dios soberano, que estaba por encima de cualquier decisión que él pudiera tomar. Llegó un momento, un día, que Elías le habla a Dios con una incertidumbre. Le habla a Dios con indecisión en su vida.
Dios le dice: levántate, come, bebe, largo camino te resta. Hay grandes cosas que tú vas a hacer. Pero llegó un momento donde le entró una incertidumbre a Elías, le entró un miedo a Elías, le entró una inseguridad a Elías, donde dice la palabra que se metió con Dios. Dios se empezó a mover de diferentes maneras. Cuando él sintió a Dios, se acerca a Dios, y en vez de decirle a Dios: yo creo en la promesa tuya, yo voy a empezar a hacer lo que tú dices, le entró una indecisión en su vida que le dice a Dios: yo mejor me quiero morir. Hacer lo que tú estás haciendo, lo que tú dices que haga. Pero Dios le dice a Elías: fíjate cómo son las cosas, Elías. Tú tienes una indecisión, tú tienes una incertidumbre. Quizás tú estás pensando que está pasando lo peor en tu vida. Quizás tú estás pasando que tú eres el único el cual está siendo atacado, el cual está pasando ese problema, está pasando esa situación. Y Dios le habla y le dice: pero yo tengo 7,000 gente que no han doblado rodilla ante Baal, ni han besado tampoco sus manos, no han besado sus dioses. Y Dios le estaba hablando a Elías y lo estaba confrontando, que en muchas de las cosas que tú eres inseguro, muchas de las cosas en las cual tú vives una vida de incertidumbre, tú no eres el único. Hay gente que han permanecido firme a aquellas cosas por lo cual tú no quieres tomar una decisión en tu vida. Hay gente que también han pasado cosas peores que tú, y cosas peores que quizás tú piensas que es lo peor que está pasando, pero Dios dice: hay gente que están pasando cosas peores que tú y se han mantenido firmes, se han mantenido estables, han estado creyéndome a mí, han estado creyendo en el Dios Todopoderoso. Y la palabra de Dios empieza a hablar, y empieza a hablarnos de todos hombres. Y qué interesante es que empieza a mostrarnos a cada uno de nosotros las debilidades de ellos. Su experiencia nos sirve de ejemplo para mostrar a nosotros que había un hombre que tenía una vida de oración, que había un hombre que tenía una dependencia de Dios, que también era inestable como un Acab, pero la diferencia era que había un hombre que confiaba en Dios. Había un hombre que había creído a Dios. Había un hombre que estaba convencido de Dios. Acab, sin embargo, habla con el rey de Israel, porque hay gente que vive en una vida de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, que se viven disfrazando en su propia verdad. Se viven disfrazando en una mentira para no enfrentar una realidad. Qué interesante es que en Primera de Reyes 22:30 dice: y el rey de Israel le dijo a Josafat, dígale a alguien: el rey de Israel. Diga, para no poner tu nombre. Dígale: el rey de Israel dijo: yo me voy a disfrazar y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Qué interesante es que en el verso 22:34 dice: y un hombre disparó un arco a la aventura. Diga conmigo: a la aventura. Diga conmigo: a la aventura. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta, sácame del campo, pues estoy herido. Qué interesante es que Acab está huyendo de una realidad, pero dice la palabra que un hombre disparó su arco a la aventura y lo hirió. Qué coincidencia es que este hombre está con una incertidumbre y sin embargo la verdad le alcanzó. Y así hay gente que viven con una incertidumbre, sabiendo lo que tienen que decidir, sabiendo lo que tienen que hacer, sabiendo lo que tienen que pensar, sabiendo lo que están haciendo mal, sabiendo lo que están haciendo bien, sabiendo lo que Dios está esperando de ti, sabiendo lo que Dios está hablándote a ti, y no quieren tomar una decisión correcta, no quieren tomar una acción correcta ante la decisión que tienen
tiene que tomar. Cuánta gente hablándole en su matrimonio, cuánta gente hablándole Dios en la finanza, cuánta gente Dios hablándole en su vida, cuánta gente Dios diciéndote y hablándote que esa identidad que tú tienes no es la identidad que Dios quiere que tú tengas. Dios quiere que tú tengas una verdadera identidad en Él. Dígale, Dios quiere que tú tengas la identidad de Él. Y el hombre disparó el arco. Cuánta gente ocultándose del problema, cuánta gente ocultándose de una realidad, cuánta gente ocultándose en una inseguridad. Y vivimos más detrás de la inseguridad que de la realidad. Que no queremos enfrentar una realidad. No queremos enfrentar el pecado que tenemos que enfrentar. No queremos enfrentar el cambio que tenemos que hacer como personas. No queremos enfrentar las malas actitudes. No queremos enfrentar el carácter que tenemos. No queremos enfrentar la duda, la incertidumbre, la falta de fe. No queremos enfrentar aquellas cosas y la encubrimos como hizo acá, debajo de una falsa vestidura. Mientras esté ocultando y huyéndote de la realidad, no importa cómo te quiera disfrazar, no importa cómo te quiera poner, no importa cómo te quieras moldear, la verdad siempre te va a alcanzar. ¿Cuántas personas aferradas a una falsa sensación? ¿Cuántas personas aferradas a una inseguridad, a un engaño? ¿Cuántas personas aferradas a esfuerzos inútiles en su vida? ¿Cuántas personas aferradas a cosas que están haciendo y Dios sabe que está esperando mejor que tú cambies, que cambie la forma de pensar, que cambie la forma de hablar, que cambie la forma de caminar como tú, no que caminar con elegancia, sino la forma de tu vida, la forma que Dios quiere que tú empieces a vivir como una persona nueva, porque al final siempre la realidad te va a alcanzar, la realidad te va a alcanzar. No importa cómo te pueda disfrazar, la realidad te va a alcanzar. Este versículo resalta que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Acá estaba huyendo a una realidad de Dios y como quiera la realidad de Dios se hizo. A veces nosotros huimos de la realidad de Dios. A veces nosotros huimos de la verdad de la palabra de Dios. A veces nosotros huimos sabiendo lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Las indecisiones te van a hacer vivir una vida fuera de la verdadera realidad. Porque en cada indecisión hay una que es verdadera, como te decía ahorita, y una es falsa. Pero qué interesante es que a veces es más fácil coger y decidir por las cosas falsas, por aquellas cosas que a nosotros no nos hacen enfrentar nuestra realidad. Porque es más fácil huir de la realidad que tú estás viviendo y querer vivir una vida de apariencia y querer una vida oculta de Dios. No sé si este mensaje es muy duro por un día lluvioso, de un día de sacrificio, de venir a la iglesia, pero de una alabanza de palmas, Rey de Reyes. Quizá usted dijo, bueno, los que se quedaron hoy en la cama, acotados, esto le fue bien. Diga, pero este mensaje fue para el pastor, no para usted. Diga conmigo, las indecisiones. Debemos evitar los disfraces, hermano. Debemos evitar las mentiras. Debemos evitar todas aquellas cosas que no nos dejan ser verdaderamente quienes nosotros somos. Es real. A veces es crucial enfrentar las verdades. A veces es importante, aunque sean dolorosas y difíciles. A veces es mejor enfrentar una realidad que sea dolorosa, que sea difícil. En el mundo dicen camino malo se pasa. Ayúdame a predicar, diga, camino rápido, camino malo se pasa. Entonces, ¿por qué esos caminos malos que sacan los verdaderos que somos nosotros? No queremos pasarlos rápido. No queremos entregárselos rápido a Dios. No queremos empezar a trabajarlos rápido. No queremos empezar a cambiarlos rápido. Entonces, es más fácil rodearnos de personas que solo nos digan a nosotros lo que queremos escuchar. Usted sabe que acá buscó 400 profetas para que le dijeran a él lo que él quería escuchar, lo que él quería que le dijeran.
lo que él quería que le hablaran. Y Dios usó uno solo y le dijo toda la verdad a él. A veces estamos huyendo nosotros como acá y queremos buscar 400 gente que nos digan a nosotros lo que nosotros ya determinamos hace tiempo hacer. Pero empezarlo a hacer y buscar gente que nos lo digan, aunque no te lo digan, ya hace tiempo que tú decidiste hacerlo. Acá ya lo había decidido y él estaba buscando. Llegó un momento que acá está con Josafat y le dice: a mí no me gusta juntarme con ese hombre, porque todo lo que me dice es malo para mí. A veces llamamos malo lo que es bueno y a veces llamamos bueno lo que es malo. A veces nosotros no nos damos cuenta cómo Dios está hablando a nuestro corazón. Debemos ser sinceros en nuestra relación con Dios. Debemos ser sinceros reconociendo nuestros errores. Tenemos que ser sinceros, reconociendo cada uno de nosotros de qué nos estamos escondiendo, de qué apariencia estamos viviendo, porque Dios no es un Dios de apariencia. Aunque nos presentemos con apariencia, Dios nos ve a través del lente que nos saca lo que somos transparentes. A Dios nosotros no podemos engañarlo, dice la palabra de Dios. En lugar de intentar o evadir las circunstancias, debemos buscar y aceptar la guía de Dios. Dígale a alguien: debo buscar la guía de Dios y aceptar la guía de Dios. ¿Cuánta gente buscando evitar una realidad incómoda? ¿Cuánta gente que no quieren vivir una vida de intimidad con Dios? ¿Cuánta gente que no quieren depender de Dios? Es más fácil depender del mundo que depender de Dios. Es más fácil tomar una decisión que me conviene a esperar una respuesta de Dios. Es más fácil nosotros consultar 400 como hizo acá para que le dijeran lo que quería, que esperar postrado ante la presencia de Dios. Háblame, Señor. ¿Qué tú quieres que tú me digas, Señor? ¿Qué decisión tomo, Señor? ¿Cojo ese trabajo o no lo cojo ese trabajo, Señor? Padre, ¿qué hago, mi Rey? ¿Voy donde esa persona o no voy donde esa persona, Señor? ¿Qué hago? ¿Me caso o no me caso? ¿Qué decisión tomo, Señor? Esperar la respuesta de Dios. Dígale a alguien: tienes que esperar la respuesta de Dios. Diga: no sea impaciente. El rey prefirió escuchar 400 profetas que le dijeran lo que él quería escuchar, en lugar del consejo de Micaías. Micaías, el consejo de él no lo quería, que representaba la voz de Dios, representaba la voz del Espíritu Santo de Dios. Y hoy Micaías, ese hombrecito que se le apareció acá, representa el Espíritu Santo que te habla a ti en la intimidad, que te habla a ti después que sales de una reunión, que te habla a ti después que saliste de ese lugar donde tú estabas, que te habla a ti después que te salgas por esta puerta de la iglesia, que te habla a ti cuando te va a acotar, que te habla cuando te levantas, que te levantas y sales y Él te va hablando, que te va a hablar a los sitios donde tú vas, que te va orientando. Pero muchas veces no queremos escuchar de la voz del Espíritu Santo de Dios, porque Él nos redarguye, Él nos confronta, Él nos va a mostrar la realidad. El Espíritu Santo nunca te va a mostrar una mentira. Él va a sacar la realidad que hay dentro de ti. Y a veces hay gente que no prefieren orar, no prefieren buscar de Dios, no prefieren hablar con el Espíritu Santo, porque te va a sacar tu verdadera realidad. Yo vengo a hablarle a otra iglesia, no a la que está aquí, que el Espíritu Santo le está sacando la realidad de su vida. No es a usted, es a otra gente, al pastor que le está sacando eso. Pero yo vengo a hablarle a alguien esta mañana que quiera salir de la indecisión, que quiera salir de una vida de apariencia, de una vida donde está arropando, poniéndose una ropa, ocultando todo lo que es. Y te vengo a hablar en esta mañana: no importa el disfraz que te ponga, la verdad siempre está en tu corazón. Tú y el Espíritu Santo lo conocen. Él redarguye, confronta, te muestra la realidad, te hace saber del bien y del mal que hay en nosotros. Muchos estamos esperando siempre la aprobación del hombre antes de la aprobación de Dios. Y esto es una realidad. Y nosotros somos así mismos también. Empezamos a buscar como acá 400 gente. Y vamos: Ismael, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué tú piensas de que voy a cambiar esa silla, Ismael? ¿Qué tú me dices? Voy a cambiar la silla de la iglesia. ¿Qué tú me dices? Cámbiala. Pero yo quiero cambiarla. Ese está conmigo. Rafael, voy a cambiar la silla de la iglesia.
Dije, no, no las cambie. Ah, está bien. Vamos a seguir orando, Rafael, vamos a seguir orando. Y le dicen a Rafael, vamos a seguir orando, varón. Está bien, varón, vamos a seguir orando. Ese orando, usted no está orando nada. Usted lo que no está aceptando lo que usted quiere hacer, porque está ocultando una realidad. Usted sabe que esa silla es tan cómoda, pero usted se le metió a cambiarla. Usted se le metió a cambiarla por encima de todo. Cuando a usted se le entran cosas dentro a veces, hermano, y el Espíritu Santo le habla, deténgase un ratico a mirar lo que Él está diciendo a usted. Pero cuando hay uno que te dice la verdad, prefiere disfrazar la verdad, prefiere ocultar la verdad. ¿Cuántas veces ha evadido responsabilidad? ¿Cuántas veces ha tenido falta de autenticidad? ¿Cuántas veces ha tenido creencia de que puede eludir algo, de que puede evitar algo, y al final no lo va a poder evitar? Al final de la carrera, al final de llegar allá, te va a enfrentar con la realidad. Hay realidades que tú piensas que la has postergado. Hay realidades que tú piensas que la has brincado. No, al final te va a encontrar con ella. Una de ellas es la falta de perdón. Hay gente que dice, no, ya yo lo perdoné sabiendo que tienen algo en su corazón. Al final te va a encontrar con una realidad y va a mostrar que hay falta de perdón. Al final hay una realidad. El disfraz simboliza la suplantación de una verdad. El disfraz simboliza ocultar una verdadera identidad. Este hombre quería ocultar su identidad. Este hombre quería suplantar una verdad. Y esta historia se relaciona con querer evitar enfrentarse a uno mismo. ¿Cuánta gente no se quiere enfrentar a ellos mismos? Por el miedo, por el juicio, por las repercusiones de las consecuencias de las cosas. Pero he aprendido algo, que no importa la consecuencia de las cosas, usted tiene que enfrentar su realidad. Es mejor enfrentar una realidad ahora que después tener que enfrentarla en 2 meses, 3 meses, y le va a ser más doloroso a usted. Le va a ser más doloroso enfrentar una realidad. Él quiso evitar una realidad en su vida, situaciones difíciles. El rey de Israel, a negarse a la realidad, del lugar de enfrentarla directamente, lo que tenía que enfrentar. Este hombre se disfrazó, creía que podía eludir su destino. Hay gente que están disfrazándose, viviendo una apariencia, viviendo otra vida, aparentando otra cosa, y creen que van a eludir verdaderamente lo que son. Jamás en la vida tú vas a cambiar lo que tú eres. Jamás en la vida tú vas a cambiar una realidad. Solamente la verdad de Dios te puede cambiar. Pero te va a enfrentar con tu propia realidad. Te va a enfrentar con lo que tú eres ahora. Te va a enfrentar con lo que tú eras antes. Te va a enfrentar con todo lo que tú eres. Denle una alabanza de palma al Espíritu Santo de Dios. Acá al disfrazarse creía que iba a eludir su destino. Acá al disfrazarse pensaba que iba a pasar desapercibido todo. Acá al disfrazarse pensaba que iba a pasar por alto todo. Acá al disfrazarse pensaba que no lo iban a reconocer, que no lo iban a ver como él era, que no iban a reconocer que él era el rey, que él era acá, que él era la persona. Y cuánta gente así mismo disfrazándose, ocultando una verdadera identidad en su vida. Esto puede interpretarse como una creencia errónea en nosotros, que va y entra en nuestras acciones a través de un engaño, a través de apariencia. Pero la decisión de disfrazarse es una manifestación también de arrogancia. Este hombre le dijo al rey, ve tú con tu cosa, pero yo me voy a disfrazar y vamos a entrar. Él manifestó una arrogancia. A veces nosotros nos disfrazamos y expresamos una manifestación de arrogancia, pero también es falta de sabiduría. Diga conmigo, falta de sabiduría. Diga, es falta de sabiduría. Cuando tú vives una vida de apariencia, es falta de sabiduría. Muchos piensan que pueden controlar la realidad. Usted nunca va a controlar una realidad si no la enfrenta con la verdad. Jamás en la vida, ignorando la sabiduría o los consejos de Dios. El disfraz de acá puede considerarse como una estrategia que él usó de autoengaño. Él mismo se estaba autoengañando.
Él mismo estaba encubriéndose. Él mismo estaba creyéndose otras cosas. Diga conmigo, pero la flecha lo alcanzó. Diga, pero la flecha lo alcanzó. Diga, quítate el disfraz, porque la flecha te va a alcanzar con disfraz o sin disfraz. Den una alabanza de palma, Rey de Reyes. Dígale a alguien, sé tú mismo. Dile, sé tú mismo, porque la verdad te va a llegar disfrazado o no disfrazado. Diga, esa flecha no le alcanzó por casualidad, le alcanzó porque era la flecha de él. El disfraz de acá puede considerarse como esa estrategia de autoengaño que él mismo se estaba engañando. Porque a veces nosotros mismos nos autoengañamos y creemos que estamos autodisfrazados. No, usted es la misma persona. Como dicen por ahí, ¿cómo es que dice el refrán? Que el mono, ¿cómo es que no da? ¿Cómo es que el hijo que da? ¿Cómo es que dice el refrán? ¿Alguien se lo sabe? Alguien se lo sabe, que se está riendo, parece. En el campo mío sea pato, gallareta, pero es lo mismo todo. O sea, usted es el mismo. Usted, por más que se disfrace, es el mismo. Es el mismo. Usted ha visto gente que se disfrazan y dicen, no, pero que ese es Pedro. No, pero que no se parece, pero que camina igualito. Usted ha visto gente así. La pastora se puede poner la peluca que quiere y yo la veo y yo digo, no, esa es la pastora, pues yo la conozco. Entonces hay gente que te conocen. Hay gente que sabe tu pedigrí. Hay gente que sabe quién tú eres. Entonces no importa el disfraz que te ponga, no importa como la película, cristiano, ahí no vive ningún cristiano, no importa el disfraz que te ponga, te va a alcanzar la flecha de la verdad. Dígale, te va a alcanzar la flecha de la verdad. La expresión de disfrazarse sugiere una falta de autenticidad y un intento de engañarse a sí mismo. Él quiso engañarse a él mismo, porque a Dios nadie lo engaña. La verdad de Dios nadie lo engaña. Si Dios dice que el pecado, que la mentira es un pecado, aunque tú estés hablando mentira y tú te la creas como una verdad, es una mentira. Aunque tú digas que no importa que en la Biblia hay gente que tenía 3, 4 mujeres y yo puedo tener 4 también, usted está en adulterio, usted está en pecado. Aunque usted quiera pintar el pecado de otro color, es pecado. Es como dicen por ahí, un hoyito, no importa el tamaño, no es hoyito, es un hoyo. El pecado, no importa el tamaño, es un pecado. Dígale a alguien, el pecadito chiquito no es pecadito chiquito. Dígale, es un pecado. Diga conmigo, es un pecado. El problema de acá era mantener la fe. Ese fue el problema de acá, que no supo mantener la fe. No supo mantener la confianza en Dios. No supo mantenerse creyéndole a Dios. ¿Cómo es el problema de muchos también? Que no confían en Dios, que no saben mantener la fe en Dios. Que aunque usted esté pasando, a veces usted en su trabajo, usted por hablar la verdad, habla la mentira, para ponerse el disfraz y estar bien con los demás. Pero cuando usted habla la verdad es dolorosa en el momento, pero después usted va a dormir tranquilo. Después usted tiene paz, usted tiene tranquilidad. Entonces el asunto no es de cómo tú quieras tomar la decisión, es una falta de confianza en Dios. Acá el problema que tenía era que no tenía fe. Me habla la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones, debilidades, a todas esas cosas, pero tenía fe, tenía confianza en Dios. Este hombre tenía todas las debilidades, pero le faltaba fe. Dígale a alguien, le faltaba fe. Le faltaba creerle a Dios. ¿Cómo es el problema de muchos también mantener la fe? ¿Cómo es el problema de muchos de que no mantienen la creencia, la fe, la convicción de Dios, de que Dios está contigo? De que Dios por encima de todo, que si habla la verdad, que si tú eres tú mismo, que si reconoce quién tú eres, reconoce tu falta, tú no serás avergonzado. La palabra de Dios dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero en el mundo te enseñan que tú no te puedes humillar, porque te van a pisotear, por favor el piano, porque te van a pisotear, porque no te van a tomar en cuenta, te van a rechazar. Ay, si saben lo que tú eras antes, a ti no te van a dar la oportunidad, que sepan quién tú eras antes, porque el que te tiene que dar la oportunidad es Dios. Y si Dios te da la oportunidad, nadie te puede remover de ahí.
Dígale a alguien: no puede faltar fe. Por falta de fe tomamos indecisiones. Pastor, pero yo he tomado indecisiones. Sí, cometemos errores. Pero David cometía errores, pero él reconocía de una vez. Él los reconocía. Él no le daba tiempo. Reconociste el error, no te quedes con el disfraz del error. Quítatelo y enfréntalo. Y di: hablé mentira, hablé, lo hice mal, lo reconozco. Diga: reconozco. ¿Cómo es el problema de muchos también mantener la fe? ¿Por qué tienes que pensar siempre en lo peor? ¿Por qué tú tienes que pensar siempre en lo peor? Si se enteran, pasa esto. Si conocen esto de mí, pasa aquello. Si digo la verdad, yo creo que la cosa se va a complicar. Si hago esto, va a pasar aquello. Porque siempre piensa lo peor. Acá siempre pensó lo peor. Siempre pensó lo peor. ¿Por qué tiene que pensar más en el fracaso que en la victoria que Dios te puede dar? ¿Por qué tiene que pensar más en la derrota? ¿Por qué tú tienes que pensar más en lo malo que en lo bueno? La indecisión viene cuando tú empiezas a pensar siempre en lo peor, en el fracaso, en la derrota, en lo malo. Y si pasa y no pasa. Y si pasa esto o no pasa aquello. Y si pasa aquello y no pasa aquello. Y si pasa esto y no pasa aquello. Y si pasa esto y le agrada a Dios, a eso, porque Dios va a estar contigo y te va a respaldar en todo tu camino. Yo vengo a hablarle a un hombre, una mujer en esta mañana que puede estar llena de indecisiones, y la palabra te dice: toma la decisión conforme al corazón y la voluntad de Dios, y te va a dar cuenta que en todo te irá bien. Agrada más a Dios que a los hombres. Cuando tú aprendes a agradar más a Dios que a los hombres, entonces tú serás una persona que andará sin disfraz. No te pondrás disfraz. Será tú mismo. Será genuino. Será quien tú eres. Que yo tengo un pedigrí, un pasado oscuro, pero Dios me perdonó. Dios me limpió. A mí no me importa que tú me veas sucio. A mí me importa el Dios que me limpió, que me siga mirando limpio. Dígale a alguien: te tiene que importar lo que piensa Dios. Conozco la historia en la Biblia de un hombre que le dijeron: tus días están contados. Sin embargo, este hombre dice que volvió su mirada a la pared. Se humilló ante Dios, se quebrantó ante Dios, reconoció su falta, reconoció sus errores, y dice la palabra que le alargó 15 años de vida. Pero este hombre no se puso un disfraz. Este hombre enfrentó su realidad. Conozco pueblo entero que estaban destinados a la destrucción de Dios, y sin embargo dice que la palabra: se humilló el pueblo, reconoció sus errores y tocó la compasión y la misericordia de Dios. Pastor, acá se podía salvar de su muerte que estaba hablada por Dios, estaba declarado. Podía salvarse si él se humillaba ante Dios. Podía haberse salvado si él reconocía ante Dios. Podía haberse salvado si él hubiese reconocido sus errores, si él hubiese reconocido que él estaba adorando a los dioses paganos, que él estaba, como dice la palabra, aquellos que estaban rindiéndole al dios Baal, que estaban besando a esos dioses, estaba haciendo las cosas que a Dios no le agradaran. El día que ese rey fue y le dijo: necesito tus hijos, tu casa, todo, se lo entregó fácil. Porque cuando usted no confía en Dios, entrega fácil su ética, entrega fácil todo, su integridad, entrega fácil todo lo que usted es, lo entrega fácil, lo negocia fácil. Porque usted no sabe quién es Dios en su vida. Acá no estaba reconociendo quién era Dios en su vida, y por eso le era fácil. Qué interesante es que cuando los ancianos le dicen acá, le dicen: no entregue nada, él vuelve y habla con el rey y le dice: no te voy a entregar al pueblo, no te voy a entregar lo del pueblo, pero lo primero que yo te dije se mantiene. Oigan esto. Qué inseguridad de este hombre. Qué incertidumbre de este hombre.
entregar sus hijos, entregar su esposa, entregar todo. ¿Cuánta gente por una incertidumbre, por una inseguridad, por no reconocer, están entregando su matrimonio, están entregando su familia, están entregando sus hijos, están entregando todo? Y el enemigo devorándolo todo. El problema era que acá no podía mantener la fe en Dios. No tenía fe en Dios. Él no le estaba dando cara a la realidad. Y él estaba haciendo las cosas conforme a lo de Dios. Todos tenemos sueños. Todos tenemos necesidad de vivir un momento excelente en la vida. Todos tenemos y necesitamos una palabra de aliento. Todos necesitamos vivir algo bueno. Pero no podemos acostumbrarnos a vivir algo que sabemos que está mal. Algo que sabemos que nos contrista, que nos humilla, que nos hace sentir mal. Pero si no sucede lo que tú estás esperando, pero si no sucede ver una respuesta de Dios, pero si no sucede ver que te vaya bien en algo, pero si no sucede que te abran la puerta, pero si no sucede que te den ese trabajo, pero si no sucede que el médico cuando tú vas orando te dio el diagnóstico contrario a lo que tú estabas orando, pero si no sucede que te tomen en cuenta, pero si no sucede que las cosas se den como tú la planificaste, pero si no sucede que las cosas se den como tú querías, pero si no suceden que se quiten los obstáculos que tú pensabas que se iban a quitar, te vas a rendir. Va a ser otra gente, va a ser otra persona. No, tú tienes que mantenerte firme creyéndole a Dios por encima de todas las cosas. Tú tienes que ser el mismo. Tú tienes que ser el mismo hombre, la misma mujer de fe que le crea a Dios por encima de todo. No importa que se dé, que no se dé, usted tiene que mantenerse creyéndole a Dios. Y si Dios cambia todo, y si Dios más adelante te transforma todo, Él es Dios, Él es soberano. Y por una mala decisión de nosotros, abortamos el plan de Dios. Cuando vienen los obstáculos a tus sueños, a veces Dios usa esas interrupciones en tu vida para llevarte a tu verdadera identidad, para sacar lo que está oculto dentro de ti, para sacar lo que está ahí, que tú tienes que entregarle a Dios. David vivía una vida apartada. David vivía una vida que estaba alejada de una realidad. David vivía una vida sobre la mesa. David vivía una vida que estaba expuesta a ponerse un disfraz. David era el hombre que estaba allá atrás en el chiquero con las ovejas. David ni comía en la mesa como donde comían los hijos. David, cuando mandaron a la guerra, fueron los otros, pero no lo tomaron en cuenta. David era la gente que menos se pensaba en él. Aún Samuel, cuando va a buscar a la persona para ungir, ni en David pensó. No pensó en él. David era una persona insegura, si lo ve usted de un punto de vista. David era una persona que estaba ahí pintado, como quien dice. David era una gente que estaba atrás. Pero dice la palabra de Dios que llegó David y tiene un encuentro con el gigante que se llama Goliat. Y algún día tú vas a tener un encuentro con tu Goliat también. Algún día tú vas a tener un encuentro con la flecha que va a ser lanzada de tu realidad. Algún día tú vas a tener que enfrentar tus gigantes. Algún día tú vas a tener que enfrentar aquellas realidades que tú no puedes evitar en tu vida. Y dice la palabra de Dios que cuando David está hablando, le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él a un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre.
Cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo de atrás él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Lo que Dios te permite vivir no es para que tú te avergüences. Lo que Dios te permite vivir no es para que ahora tú quieras ponerte un disfraz de apariencia, ocultarlo, no ser tú mismo. No, todo lo que tú has vivido, sea bueno, sea malo, es una experiencia para tú saber enfrentar los gigantes que vienen delante de tu vida. Lo que tú has pasado no es por pasar. Lo que tú has pasado es para fortalecerte. Lo que tú has pasado es para hacerte fuerte. Lo que tú has pasado es para tú levantarte y decir: sobreviví. Y David, dice la palabra de Dios, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza, y ciñó a David con su espada sobre su vestido, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y David se estaba dejando poner el disfraz. Dile a alguien: no te deje poner el disfraz. Dile que ese problema no te ponga un disfraz. Que esa vida que tú estás viviendo no te ponga un disfraz. Que no quieras ponerte un disfraz de apariencia. Que no quieras ponerte una vestidura que a ti no te corresponde. Que no quieras vivir de esa apariencia. Pero me llama la atención que dice la palabra de Dios. Y David le contestó: y yo no puedo andar con esto. Dígale a alguien: yo no puedo andar con esto. Diga: yo no puedo. Póngase de pie, por favor. Diga conmigo: yo no puedo andar con esto. Usted no puede andar con esa vestidura que lo lleva a usted ser un hombre depresivo, que lo lleva a ser usted un hombre que se hace sentir que no vale, que no sirve. Usted no puede andar con esa vestidura de alguien con tanta inseguridad. Usted no puede andar con esa vestidura de apariencia, andando aparentando, haciendo cosas, pero cuando llega a su casa deprimido, cuando llega a su casa con dolor, cuando llega a su casa con un problema con su matrimonio, cuando llega a su casa a punto de divorciarse, usted no puede andar con una vestidura afuera. Hay gente que van al trabajo. Es como usted ha visto la historia de los payasos. Usted ha visto la anécdota de los payasos, que debajo de ese rostro adentro puede haber un rostro lleno de amargura, de tristeza, de resentimiento. Pero la sonrisa es un dibujo. La sonrisa es un dibujo. El ojo contento es un dibujo. Y usted ve la cara del payaso, y el payaso triste, pero usted lo ve contento. El payaso triste, divorciándose, con un hijo en droga, con un problema financiero, con un problema difícil, con un problema de esto. Pero el payaso está allí, sin abrir la boca, hace reír a los niños, porque la cara tiene una sonrisa pintada. Acá quiso disfrazarse, pero la verdad le alcanzó. Y dice David: yo no puedo andar con esto. Dígale a alguien: yo no puedo andar con esto. Diga: yo no puedo andar con esta careta. Yo no puedo andar con esta vestidura que no me pertenece. Yo no puedo andar con esta apariencia. Yo no puedo andar con esto que no es mi realidad. Diga: yo tengo que vivir mi realidad. Yo tengo que enfrentar mi realidad. Yo tengo que dar un paso, una determinación y decir: la realidad que estoy viviendo yo la voy a enfrentar, pero yo la voy a vencer con Dios. Déselo fuerte a Dios. Dele mejor alabanza al Rey de Reyes. Yo no puedo andar con esto, le dijo David, porque nunca lo practiqué. Pastora dijo: nunca lo practiqué. Cuando usted se convierte en una gente genuina, se le hace difícil vivir de apariencia. Se le hace difícil ser otra gente. Se le hace difícil querer complacer al otro.
Se le hace difícil querer hacer la cosa como para que el otro se entienda bien. Usted es usted mismo. Sea usted mismo. Reconozca, hay un Dios que no lo va a usted a condenar. No importa el pecado, Dios se lo perdona. No importa donde haya caído, Dios te levanta. No importa cuántas veces te haya quebrantado, Dios te restaura. Yo no puedo andar con esto, dijo David, porque nunca lo practiqué. Y dicho esto, decía aquella cosa, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco para torir, en el zurrón que traía. Tomó su onda en su mano y se fue ¿hacia dónde? Hacia el gigante. Es con tu realidad que tú vas a vencer. No es con la mentira. No es con el engaño que tú vas a vencer. Es con la verdad. Lo que logra con mentira se destruye, se desploma, se cae. Porque un día se va a saber la mentira. Un día se va a descubrir. Un día va a suceder. Un día va a salir a la luz. Dice la palabra que no hay nada oculto debajo del sol. Todo se va a saber. Si yo cometí un pecado, arrepiéntete. Entrégaselo a Dios. Pídele perdón a Dios. No es que tú tienes que pararte aquí, yo hice esto. No, es que tú te postres. Es que tú lo reconozcas. Es que tú le confieses a Dios. Es que tú reconozcas quién tú eres. Es que tú digas, no, yo no puedo seguir con esta vestidura, con estas cosas, porque al final me va a alcanzar el pecado. Al final me va a destruir mi familia. Al final me va a destruir mis hijos. Al final me va a destruir mi finanza. Al final me va a destruir todo. Cierra tus ojos. Y en esta mañana Dios quiere que tú entres en tu verdadera identidad y que te acerque a Dios como hijo. Que te acerque a Dios sabiendo que Él es tu Padre. Que no importa donde tú hayas caído. Que no importa lo que tú hayas hecho. Que no importa lo que tú hayas cometido. Que no importa de lo que tú te avergüences. Que no importa aquellas cosas que tú ocultas y haces un esfuerzo como para que te vean bien. Y haces un esfuerzo como para que nadie lo reconozca. Entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar su gracia y su misericordia, pero con corazones sinceros, dice la palabra. Es un corazón genuino. Cuando tenemos identidad en Dios, sabemos que somos hijos de Dios. Y que Padre, dice la palabra, le va a dar. Cuando tú pides un pan, te va a dar una piedra. Si tú pides un huevo, te va a dar una serpiente. ¿Y qué Dios es ese que yo te puedo predicar, que te va a condenar? Que si tú sigues así, que Dios, que tú hiciste ese pecado, pues te va a morir. No, Dios te perdona. Dios cambia tu vida. Dios te transforma. Peor es que tú sigas con esa vestimenta encubriendo eso, porque al final te va a alcanzar la flecha. Al final no va a poder vencer al gigante si no eres tú ante Dios. Iglesia, tómate un minuto y habla con Dios. Habla con Dios. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Pero David dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y así tú tienes que hablarle a ese gigante hoy. Decirle: Jehová hoy te entregará en mi mano. Si hablas mentiras, si vives una vida de engaño, si vives una doble vida, si vive una vida de apariencia, si vive una vida de mentira, a Dios nosotros no le ocultamos nada. Por favor, vénganse. ¿Dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia? Tómate un minuto y habla con Dios. Que tu espíritu Dios no quiere que tú tengas una falsa identidad, porque al final te va a alcanzar todo. Todo lo que has hecho te va a alcanzar.
Pero Dios dice, entrégamelo. Deposita toda carga en mí, que yo te voy a hacer descansar. Dios dice, deposita toda carga en mí. Ahora es que esto se pone bueno aquí. Ahora es que esto se pone bueno. Fácilmente aquí duramos una hora más. Aleluya. Aleluya. A donde tú me llames, tú me llevas más allá. David tuvo la oportunidad de ponerse una ropa falsa. David tuvo la oportunidad de ponerse una vestidura falsa, pero no podía vencer al gigante. Cuando David fue él mismo, entonces venció al gigante. ¿Cuánta gente queriendo vencer su gigante, pero sin ser ellos mismos? Cuando tú eres tú mismo, entonces tú vas a poder vencer tu gigante. Quiero orar por ti, iglesia. Por favor, quiero orar por ti, iglesia. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú permitas, Señor, que tú lo hagas cristiano de mucha fe, Señor. Que tú levantes hombres, mujeres, jóvenes, Señor, con fe en ti, Señor. Que ellos puedan confiar tanto en ti, Señor, que ellos puedan tomar la decisión cada día de ser lo que ellos son en ti. Yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, para que toda indecisión que hay en su vida sea enfrentada con cada realidad. Que a partir de hoy tú le digas al Señor, viviré mi realidad. Reconoceré mis debilidades. Reconoceré mis faltas. Reconoceré en qué estoy fallándote, Señor. Reconoceré cuáles son mis debilidades. Reconoceré cuáles son mis fortalezas. Pero yo te pido ayuda, Espíritu Santo. Yo oro para que el Espíritu Santo de Dios te dé fuerza. Te dé fuerza. Y que tú puedas caminar verdaderamente como un hombre y una mujer genuina, sin avergonzarte de quien tú eres. Que tu pasado no te avergüence. Que lo que tú hayas hecho no te avergüence, sino que tú puedas, al contrario, edificar con lo que tú hayas vivido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den una alabanza de palma, Rey de Reyes.